Pues nuevamente buenas noches, jóvenes, con el gusto de saludarlos ahora con la materia de proyectos de inversión. Les comentaba, tomaron conmigo la materia de auditoría administrativa. Bueno, Sí, sí, auditoría me parece administrativa. que fue la última. La última, ok, auditoría administrativa. Giselda, no sé, Guadalupe, donde hicimos una revisión de una empresa, de un proceso. ¿Sí se Sí, acuerdan? fui Un con usted, cuestionario. sí. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces, ahora vamos a ver la materia de formulación y evaluación de proyectos, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a comenzar. De hecho, pues también acabo de llegar de trabajar, es un horario bueno nocturno, ya así como que ya va descendiendo el día, pero bueno, sin embargo, vamos a ponerle todos los kilos, todas las ganas, espero se vayan incorporando los demás. Bueno, ya saben, mi metodología es proyecto, explico los temas, van anotando, van haciendo anotaciones importantes, ¿sí? Y cómo vamos a evaluar, pues voy dejando actividades eh, de, de los temas, ¿sí? Yo les voy diciendo qué temas, por ejemplo, ahorita vamos a ver la introducción, que es muy teórica y probablemente voy a dejar un cuestionario, ¿sí? Que va a estar alojado el fin de semana y bueno, de lo que vimos, vamos a dejar unas actividades, ¿no? Entonces, poco a poco, en cada sesión dejamos una actividad para reforzar el tema y pues definitivamente va a ser para mayor conocimiento de nuestra carrera, ¿ok? Bueno, chicos, entonces tengan a la mano, por favor, su libretita para hacer algunas anotaciones importantes. Este material que les voy a compartir, se los voy a plasmar en la plataforma. Todavía no entraba a editar en la plataforma, pero en cuanto suba la presentación, pues también voy a alojar la actividad. Por ahí, a través del grupo, les estaré avisando, muchachos, ya está el material, ya está ahí la actividad para la siguiente semana. Yo les voy avisando, pero sí me gusta que tengan a la mano siempre en qué anotar, porque vamos sacando como esos aspectos más importantes, ¿no? Vamos retomando y a lo mejor esos aspectos pues sea o nos sirva para hacer alguna actividad, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿Sí logran ver ahí mi pantalla, chicos? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, anotamos el nombre de nuestra materia, proyectos de inversión empresarial. Vamos a ver hoy la unidad 1, que es entorno financiero mexicano. Entonces vamos a anotar entonces vamos a tener esta materia, proyectos de inversión empresarial, y la unidad 1 es entorno financiero mexicano. ¿Ok? Vamos a anotar también el concepto de economía, si son tan amables.
Ustedes me dicen cuando terminen de copiar el concepto. Ok, sí, muchachos, ya copiamos esa parte. Ya, maestra. Ok, bien. Gis, ¿pudiera leer el concepto? Concepto básico. La economía es la ciencia que se ocupa de la asignación de recursos escasos a fines alternativos. Al igual que la psicología, la sociología, la política y otras ciencias, la economía es una ciencia social. Muy bien. Entonces, la economía es una ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un conjunto de conocimientos comprobados, ¿sí? Previamente experimentados y que nos dan determinadas conclusiones, que ocupa el método científico. Y es una ciencia social, porque eso no es una ciencia técnica. Bien, vamos a copiar, esto sí me interesaría que puedan copiar ustedes la división de la microeconomía y la macroeconomía, porque a raíz de esto es lo que vamos a ver. Por favor, muchachos. Que ustedes me dicen, chicos, ¿ya?
Aún no. Aún no. Bueno, terminen de copiar. ¿Ya? Yo ya, maestra. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos que la economía es aquella ciencia social que se encarga de la distribución de los recursos, que puede ser para un país, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya han llevado ustedes economía anteriormente? ¿Llevaron la materia de economía? Pregunto. Aquí en Sí, la ya universidad. llevamos una. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, de la economía, que es una ciencia social que se encarga de la distribución de recursos en un país o en una empresa, se divide en dos campos, la micro y la macroeconomía. Eso es muy importante. De hecho, la unidad 1 son principios de macroeconomía. La microeconomía dice, se ocupa del análisis del comportamiento de los agentes individuales. Analiza, por ejemplo, el comportamiento de los hogares como unidades de consumo o las empresas como unidades de producción, además de ocuparse del análisis de los mercados de bienes o factores productivos individuales. O sea, la micro, y aquí podemos ver un dibujo, la micro se ocupa de ver la economía a nivel individual, como es familias, la economía de las familias, la economía de las empresas, ¿sí? Cómo producen ciertos mercados, pero estamos viendo por unidades, por eso es microeconomía. En cambio, la macroeconomía analiza el comportamiento precisamente de la economía como un conjunto mediante el análisis de variables agregadas como Producto Interno Bruto, empleo o desempleo, tasa de inflación. Es decir, la macroeconomía estudia todo lo que es producción, pero no a nivel individual, sino a nivel economía global, que puede ser nacional o internacional, es decir, todo lo que hace un país en su conjunto, eso es macroeconomía. Por eso se ven conceptos como el Producto Interno Bruto, que vamos a ver en un momento de qué se trata. Habla de desempleo, pero pues a nivel general. Habla de la inflación que pega a nivel general, ya sea nacional o inflaciones de tipo internacional, ¿verdad? Tomando en cuenta como referencia otros países. Entonces, la micro estudia las unidades, ¿sí? El comportamiento de la economía, cómo se mueve la economía en las unidades de producción, que pueden ser empresas, familias o ciertos mercados de bienes o servicios. Y la macro estudia todo lo que son los factores de la producción, pero a nivel global, ¿sí? A nivel país, a nivel economía nacional. Esa es la diferencia entre micro y macro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Sí, maestra. Micro. Sí, porque micro estudio, por ejemplo, cuál es la demanda que realiza un grupo de personas o un grupo de familias acerca de determinados bienes o servicios de las empresas. O sea, estudio las unidades económicas de forma individual y la macro ya la estudio a nivel país, sí, Se puede a decir nivel también país. que estudia la economía local, ¿no? Aquí.
A nivel macro, La micro. la micro. Ajá. Sí, a nivel micro sí es, les digo, ahorita vamos a ver es familias, empresas, y micro podría ser una parte de la economía, a lo mejor pero si hablamos, por ejemplo, de un estado, de una región, bueno, puede ser a nivel micro, pero cuando se usa esa región a todas las demás del país, ya se une la macroeconomía. Es donde hay que tener un poquito nada más de cuidado. Pero sí, podría ser un mercado local en microeconomía. Así es. Bueno, continuamos. Conceptos básicos, macro, micro. Bueno, vamos a ver cómo surge esto de la economía, una breve historia. Bueno, Guadalupe está por ahí. Guadalupe está por ahí. Sí, dígame, profe. A ver, ¿puede leer breve historia de la economía? Sí, claro. Dice, breve historia de la economía. La historia de la economía moderna nace en 1773 con la publicación del ensayo sobre la riqueza de las naciones del economista escocés Adam Smith, que conjuntamente con David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart y Karl Marx, entre otros, integraron lo que actualmente se conoce como Escuela Económica Clásica. Los economistas clásicos basaron sus razonamientos en la teoría del valor basada en el trabajo. Con la aparición de la escuela neoclásica con autores como Irving Fisher, No, Wichel. Whistler y Astor, trasladaron el análisis económico a la microeconomía, enfocándose en el análisis de los problemas de mercado y en su papel en la asignación de recursos. Los economistas neoclásicos suponían que si se dejaba actuar libremente a los mercados, las fluctuaciones económicas se eliminarían automáticamente debido a las fuerzas de la competencia, por lo que las políticas económicas resultarían totalmente incapaces para restaurar el nivel de actividad y solo retrasarían la recuperación económica. Gracias, Guadalupe. Bueno, pues esta parte se les va a quedar la diapositiva, definitivamente no lo van a notar. Sí me interesaba el concepto de economía y su división, ¿verdad? Pero aquí en la breve historia de la economía, es decir, ya cuando la economía surge de manera científica, ¿sí? De manera ya como una ciencia, es a partir de 1773, con Adam Smith, que publica un ensayo sobre la riqueza de las naciones. Y en este ensayo, pues prácticamente se veía como un país podía acumular riqueza a través de la producción de bienes y servicios, ¿sí? Cómo el comercializar esos bienes y servicios podría dar riqueza a un país y pudiera superarse en cuanto a un crecimiento económico. Adam Smith, así como otros autores como David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill y Karl Marx, formaron lo que se llamó la Escuela de la Economía Clásica, ¿sí? O sea, ahí se empieza a estudiar prácticamente lo que es economía como una ciencia. Posteriormente a la Escuela de la Economía Clásica surgen los neoclásicos, ¿sí? Con autores como Irving Fisher, Newt Wichert y Arthur Pigou, trasladaron, dice, el análisis económico a la microeconomía. Quiere decir que después de 1773, ya en el siglo XIX, surge lo que es el concepto ya de microeconomía, enfocándose sí ya a ciertas unidades del mercado y en el papel que tienen de la asignación de recursos. Decía, estos economistas neoclásicos suponían que si se dejaba actuar libremente a los mercados,
las fluctuaciones económicas se eliminarían automáticamente debido a las fuerzas de la competencia. Es decir, esas personas decían que los mercados deberían de ser abiertos y que cuando hay un mercado abierto, la economía de un país se fortalece, su moneda se fortalece y hay crecimiento económico, ¿sí? Entonces, decía que debería haber una economía más abierta, no tan proteccionista, y empiezan a tener un pensamiento más abierto a lo que son relaciones comerciales, ¿sí? Bueno, entonces después de estos señores, ya en el siglo XX, 1930, viene la Gran Depresión y la crisis mundial que inicia en Estados Unidos, ¿sí? Donde quiebra la bolsa, hubo una gran inflación. Fue la Gran Depresión que inició desde 1929, ¿sí? Una crisis que hubo mundial. Y también muchos estudiosos de la economía empiezan a estudiar estos fenómenos, qué los originan y cómo pueden abatirlos de manera que también no se cause graves crisis, qué pasa con las crisis graves que cierran las empresas, hay pérdidas de empleo y pues definitivamente el dinero se encarece, ¿sí? Entonces hubo una recomendación aquí por este autor, John Maynard Keynes, ¿sí? Llamada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Decía que los gobiernos deberían actuar estimulando la demanda agregada mediante la implementación de políticas fiscales y monetarias. Es decir, los gobiernos pueden hacerse de más recursos si tienen una política fiscal, es decir, una política de recaudación más estricta, más abierta a los distintos sectores, de manera que se pueda capitalizar una política fiscal, y lo veíamos en derecho fiscal, pues es precisamente que un gobierno pueda hacerse de recursos vía impuestos, vía contribuciones. Y la política monetaria, bueno, se refiere a la emisión de monedas y billetes, y que también se debe de controlar esa parte, y aquí lo controla esto el Banco de México. Porque entre más circulante se emite, se provoca inflación, ya que tenemos que equiparar la reproducción de monedas y billetes en relación con los bienes y servicios que nosotros manejamos. Entonces, son cuestiones económicas que afectan a nivel micro, a nivel macro, y un país, precisamente, o cada país es el responsable de llevar a cabo la economía. Sí. Bueno. Algunas variables macroeconómicas, las cuales ustedes ya notaron. Van a anotar esto. Vamos a ver algunas variables macroeconómicas. Por ahí, Ale, ¿pudiera leer de favor? Sí. Los modelos en general y los modelos económicos en particular son representaciones simplificadas de la realidad. En los modelos macroeconómicos aparecen magnitudes agregadas llamadas variables, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el consumo, la inflación, la tasa de interés, etcétera. En los modelos, las variables se relacionan de modo diferente para formular hipótesis respecto del comportamiento de la realidad. Muy bien, ok, gracias, Ale. Las variables macroeconómicas, ya de hecho las habían anotado al inicio, variables macroeconómicas, es lo que marca la primera unidad. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas en un país? Una de las variables macroeconómicas es el Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Alguien podía tener idea qué es el Producto Interno Bruto? Vamos a verlas cada uno. ¿Qué sería el Producto Interno Bruto? A ver. Pues podría ser la suma del valor de todos los bienes que genera un país. Efectivamente es la suma de toda la producción de bienes y servicios que genera un país. Ese es su Producto Interno Bruto. Efectivamente, muy bien, la suma. Y de hecho se maneja, puede ser en millones de pesos y de ahí lo trasladamos a porcentajes. Pero es la suma
de todos los bienes y servicios que genera un país en un año. Producto Interno Bruto. Muy bien, es una variable macro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la producción de todo un país. Ahora, si hablamos de la producción que hace una empresa, ya no sería una variable macro, sería una variable micro, porque estamos midiendo una empresa en particular o a lo mejor un tipo de industria en particular. Vamos a poner la industria del calzado. Si lo estás viendo así, es una variable micro. Pero si estás viendo todos los sectores del país, estás viendo una variable macro. Decía, macro es a nivel general, micro es a nivel unidad. ¿Sí? Producto Interno Bruto dice, los productos, los bienes y servicios que genera un país a lo largo de un año. Y tengo que sumar los 3 sectores económicos. ¿Cuáles son esos 3 sectores económicos? Y por ahí la hayamos visto. Me parece en derecho fiscal, por ahí. ¿Cuáles son los 3 sectores de la economía, muchachos? Eso sí lo podemos anotar. ¿Cuál es el primer sector de la economía? El sector primario, ¿verdad? ¿Qué abarca el sector primario de la economía? Agricultura, ¿verdad? Agricultura, ganadería, pesca. Entonces, aquí en Producto Interno Bruto entra el sector primario de la economía. Sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y todo lo relacionado con el campo. Luego tenemos un sector que sería, si hay uno primario, ¿cuál sería el otro sector? ¿El sector qué? Si hay un sector primario, ¿cuál es el otro sector? Secundario. ¿Y qué abarca el sector secundario de la economía? Sería la industria, la empresa de transformación. ¿Y cuál sería el sector terciario de la economía? ¿Cuál sería? Chicos, ya dijimos agricultura, sector primario, industria, sector secundario. ¿Y sector terciario sería cuál? Comercio y servicios. Son 3 sectores de la economía, los cuales constituyen el Producto Interno Bruto. Muy bien. Otra variable macro es el gasto público. Y el gasto público es el gasto que realiza ¿quién? El gobierno. Ese es el gasto público. Y el gasto público tiene una parte que se llama gasto social. El gasto social es lo destinado a los bienes de servicio para la sociedad, salud, educación, medios de comunicación, con lo que son carreteras y todo lo que paga los empleados de gobierno y a sus dependencias. Entonces el gasto público es el gasto de gobierno. ¿Sí? ¿Qué otra variable? Esto porque es macro, porque pues es a nivel gobierno, el gasto público, no es el gasto de una familia o de una persona, eso sería micro, pero si hablo de un país, es una variable macroeconómica. ¿Sí? Tasa de interés, ¿qué sería la tasa de interés? A ver, ¿qué es, chicos? O ya se durmieron. ¿Qué es la tasa de interés? Pues puede ser lo que uno paga por solicitar algún préstamo. Sí, efectivamente, es el costo del dinero en el tiempo, ¿verdad? Porque el dinero, bien lo comentó nuestra compañera, si me dan un préstamo a un tiempo, pues no les voy a pagar lo mismo. Si me lo dieron hoy 1,000 pesos, a 6 meses les voy a pagar los 1,000 pesos. No, tiene un valor, el dinero tiene un valor en el tiempo, se va actualizando, tengo que pagar una tasa de interés, porque si no, es pérdida para el que me está dando financiamiento. Tengo que pagar un costo del dinero por utilizarlo en el tiempo. Tasa de interés, muy bien. Desempleo, y el desempleo también es una variable macro porque estudia pues a la tasa de personas que es población económicamente activa y que no tiene un empleo a nivel país, por eso es una variable macro. La inflación es el alza de los precios en los productos
Eso es inflación y también es una variable macro, ¿sí? El tipo de cambio, cómo está nuestra moneda en relación con otras monedas de otros países, generalmente con el dólar, con el euro. También es una variable macro. Y la balanza de pagos, que es cuánto dinero ingresa al país, que es a través de las divisas o moneda extranjera, y cuánto dinero también sale del país cuando realizo exportaciones. Todas son variables macros porque son manejadas o controladas, pues se puede decir la mayoría de ellas por el gobierno, por un país, por eso son variables macros, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las variables que nosotros estudiamos a nivel macro. ¿Okay? Ahora bien, ahora sí, vamos a ver como más detenidamente cada una de ellas. La primera, Producto Interno Bruto. A ver. Producto Interno Bruto. Perdón, puedo seguir con okay. Muy bien, ahí está. Producto Interno Bruto. Ahora, bien, ya comentamos hace un momento que era el Producto Interno Bruto, pero hay también otros dos conceptos. Uno es Producto Nacional Bruto y otro es Producto Nacional Neto. Ok. Gis, ¿pudiera leer los dos primeros, de favor? Sí, maestra. Variables macroeconómicas. Producto Interno Bruto, PIB, es la suma del valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un país. Producto Nacional Bruto, PNB, es la suma del valor de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en un tiempo determinado, que generalmente es un año. Incluye lo generado por las naciones, por los nacionales fuera del país. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos estos conceptos. Sí, anótenlos, por favor, los tres tipos: Producto Interno Bruto, Producto Nacional y Producto Nacional Neto. Son tres formas aquí. Producto Interno Bruto, dice, es la suma del valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un país. Ya lo habíamos comentado. Y el Producto Nacional Bruto es lo que generas aquí en el país, pero también lo que generas en otros países. Es decir, a lo mejor hay empresas mexicanas que generan bienes o servicios en otros países. Cuando se cuenta esa parte, es un Producto Nacional Bruto, ¿sí? Cuando se cuenta esta parte. Y por último, Producto Nacional Neto, dice, es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación, es decir, el desgaste de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes. Chicos, ¿ven la fórmula ahí de... ¿Logran ver la fórmula de Producto Interno Bruto? Que dice C más G más I más X menos M. ¿Logran verla para que la puedan anotar? PIB Sí, maestra. es igual
por favor, porque esa es una fórmula. Miren que estamos anotando lo más básico para que no se nos olvide. El PIB es la suma de C más G más I más X menos M. X menos M. Y bueno, si no alcanzan a ver, C significa consumo privado, más G, que es el gasto público, más I, que es la inversión, más X menos M, que son las exportaciones netas, o decir, exportaciones menos importaciones. Exportaciones menos importaciones. Y bueno, vamos a... ¿Ya, chicas? ¿Qué, maestra? Ok, bueno, vamos a repasar. Variables macroeconómicas. Una de ellas es el PIB, Producto Interno Bruto. Pero se puede decir, hay tres conceptos. Uno, como tal, Producto Interno Bruto, dice, la suma del valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un país. Lo que comentaba su compañera quizás hace un momento, todo lo que produce un país en un año es Producto Interno Bruto. Pero ¿cuál es el Producto Nacional Bruto? Lo que produces aquí y lo que producen los mexicanos en otros países. Eso es Producto Nacional Bruto. Así se considera. Porque a lo mejor hay empresas en otros países, mexicanos que tienen sus empresas en otros países, y eso también se considera, pero ahí ya se llama Producto Nacional Bruto. Y hay otro concepto que se llama Producto Nacional Neto, que dice, al Producto Nacional Bruto le restas toda la depreciación, dice, de los bienes de capital, obtienes un Producto Nacional Neto, es decir, de todo lo que produce un país y fuera del país, réstale, dice, todos los bienes de capital que al final se desgastan, ¿sí? La depreciación, no sé, de maquinaria, de equipo, de edificios, ¿cuánto te viene quedando? ¿Sí? Y es algo muy razonable, ¿no? El poder descontar depreciaciones. Son otras acepciones. Sin embargo, el término que nosotros manejamos más es el Producto Interno Bruto, conjunto de bienes y servicios que produce un país en un determinado periodo, ¿sí? Bien, la fórmula del PIB. Aquí hay una fórmula que el PIB es consumo privado, es decir, consumo de empresas y familias, hay bienes y servicios, por eso es que se suma el consumo de familias y empresas, a nivel micro, más el gasto público que ejerce el gobierno, más la inversión que se realiza, que al final está representado en bienes y servicios, más la suma de exportaciones menos importaciones. Esa es una fórmula para estimar el PIB. ¿Por qué es una fórmula? Porque existen otras fórmulas para calcular el PIB. Por ejemplo, aquí tenemos
que existen, esto no lo copien, pero quiero mostrarles que para calcular el PIB de un país existen 3 métodos y los tres me deben de dar el mismo resultado: el método del gasto, el método del ingreso y el método de la producción. La fórmula que les acabo de dar es el método del gasto, que suma el consumo privado, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Pero también existe otra fórmula que es la del ingreso, que es sumar salarios, sumar alquileres, sumar intereses, sumar dividendos. Es la fórmula del ingreso. Y existe el método de producción, dice que es el valor añadido de la producción de todas las empresas. Los 3 métodos nos llevan al mismo resultado, pero el que más se utiliza es el método del gasto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese? La fórmula anterior que les acabo de mostrar. Ese es el método del gasto, ¿sí? El que más se utiliza es este. ¿Sí lo identificamos, muchachos, el que está con rojo? ¿Lo identificamos? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues es el método. La anterior, a ver, quiero que lo relacionemos. Este método anterior, esta fórmula que está aquí está la fórmula. Esta que está aquí, consumo más gasto público más inversión más exportaciones netas, es esta, el método del gasto. Pero existen estos otros 2 métodos. Quienes aplican estos, se puede decir estas fórmulas, pues es la misma Secretaría de Economía quien hace el cálculo del PIB, no es nada más una persona, ¿no? Porque es bien. Otras variables macroeconómicas que vamos a ver, no lo anoten, es bastante información, vamos a ver unos que otros. Bueno, variables macroeconómicas es la oferta agregada y la demanda agregada. Ahora bien, cuando nosotros veamos oferta agregada, fíjense bien, a nivel micro, se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puede ofertar un sector de la producción o como tal una empresa. Esa es la oferta, no agregada, la oferta. Cantidad de bienes y servicios que ponen a disposición una empresa. Esa es la oferta. Pero cuando hablo de oferta agregada, ojo, se refiere a la cantidad total de bienes y servicios de toda una economía, es decir, de todo un país, y no de una empresa, de todas las que existen en un país, ya sean públicas o privadas, pero bueno, generalmente las que realizan producción son las privadas. Y cuando habla de demanda agregada, es la demanda que realizan todas las unidades o los entes, ¿sí? Como pueden ser a nivel micro, lo que son las familias, lo que son las empresas, lo que son el gobierno. O sea, lo veo por unidad, eso es micro, pero cuando hago la suma del consumo que hacen todas estas unidades, ya hablo de una demanda agregada, ¿sí? Es decir, el consumo que hacen en general las familias, aquí dice, las familias, las empresas, el gobierno, todo suma demanda agregada, ¿ok? Y aquí hay una gráfica donde dice que la curva de la demanda que tiene pendiente negativa, ¿sí? Y la curva de la oferta tiene pendiente positiva en el punto donde se encuentra un equilibrio macroeconómico. ¿Por qué la curva de la demanda es negativa? Porque a mayor precio, menor demanda de bienes y servicios, ¿sí? Entre menor sea el precio, mayor demanda de bienes y servicios. Es lógico, eso dice la ley de la oferta y la demanda. Entre más caro sea un producto, menos lo consumes. Entre más baje el precio, más lo consumes. Y la oferta va en sentido contrario, ¿sí? Entre más precio se oferte en un mercado, entre más se pague, más produce un sector. Ese va a mayor precio, mayor producción. A menor precio, menor producción, ¿sí? Pero el punto donde se encuentran la oferta y la demanda hay un equilibrio macroeconómico, así se le llama, ¿sí? Entonces, oferta agregada es la misma oferta que siempre veíamos. Oferta es lo que produce un sector, pero aquí vamos a sumar todos los sectores de un país, primario, secundario y terciario, y la demanda agregada, todo lo que consumen las unidades económicas de un país, familias, empresas, gobierno y todo. ¿Sí queda claro que eso hablar de una oferta agregada y una demanda agregada a nivel macroeconómico, chicos?
¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, o sea, sumo todo, no lo veo de una unidad, la veo de todas las unidades. Por eso es macro. O sea, macro es verlo a nivel general. Bien, hablamos de otros conceptos como es el ingreso nacional. Fíjense, ¿por qué es macro? Porque no veo el ingreso de una persona, ¿sí? O el ingreso que está percibiendo una empresa por sus ventas, no, veo el ingreso de todas las unidades económicas de un país. Sumo todos los salarios de las personas, puedo sumar las ventas de una empresa, por eso es el ingreso nacional, dice es la suma de todas las remuneraciones que perciben cada una de las unidades económicas por la actividad productiva realizada, es decir, la suma de salarios, ganancias, rentas, salarios, ¿quiénes? Las personas. Ganancias, ¿quiénes? Las empresas, igual que las empresas pueden tener rentas adicionales, intereses. Ese es el ingreso nacional. Entre más ingreso tenga un país, pues mayores ganancias puede percibir. Lo veo también a nivel macro. Ahorro. Esta es una variable que podríamos decir ahorro a nivel persona o a nivel familiar o a nivel empresa. No, también el ahorro es una variable macroeconómica porque hablo de esa parte que guarda ciertas unidades, ¿sí? Que pueden ser familias, empresas, gobierno, que no ocupan, ¿sí? Para comprar algo de momento o invertirlo o gastarlo en algo, sino que lo provisiona. Ese es, al final es el ahorro y es la cantidad de dinero que está como reserva, ¿sí? El ahorro se da también a nivel macro. ¿Por qué? Porque todas las unidades pueden proceder a apartar ese recurso que perciben, no gastarlo, sino tenerlo ahí como un colchón. Y ese es el ahorro, ¿sí? Y se puede realizar a nivel individual, a nivel familia, a nivel empresa. Y cuando yo sumo toda esa parte del dinero que no se utiliza en algo, incluso del mismo gobierno, se dice que es un ahorro. Y en los gobiernos lo podemos ver porque cuando se dice el gobierno ha disminuido gastos, al final es un ahorro, queda en sus reservas económicas, ¿sí? Entonces, a nivel macro el ahorro también puede realizarse a nivel macro, ¿sí? Bien, la inversión. Bueno, la inversión es esa parte del ingreso que se utiliza para reactivar la economía o bien parte del ahorro para adquisición de bienes de capital. Es decir, una inversión es pagar en algo o invertir o comprar en algo que sabemos que nos va a redituar más dinero. Por ejemplo, dice bienes de capital, compro una maquinaria para que yo pueda producir más. Esa es una inversión. ¿Por qué? Porque al final podemos decir, estoy gastando, pero no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque lo voy a recuperar 2 o 3 veces más o para largo plazo. Ese es invertir, que no es lo mismo que gastar. El gasto ya no regresa, la inversión sí regresa. El consumo. Bueno, ahí va la diferencia. El consumo es el gasto total de una economía en bienes y servicios que se utilizan dentro de un periodo específico. Podemos decir, la inversión es apostarle a algo que me va a redituar en más recurso económico. El consumo es un gasto que tengo que pagar, pero necesario para poder subsistir en una economía. Por ejemplo, los gastos que puede tener una empresa. Tiene que pagar servicios públicos, luz, agua, teléfono, salarios. Podemos decir, son gastos, sí, pero necesarios para que pueda operar. No son inversiones, son gastos operativos. Y eso es el consumo. Y bien, por otra parte, la tasa de interés, dice, es el precio del dinero que se presta. Así es el costo del dinero a través del tiempo. Y definitivamente, entre más tiempo me den financiado un préstamo, pues más tengo que pagar, ¿verdad? Y sobre todo porque el dinero se devalúa, entonces me van a cobrar una tasa que es el costo del capital. Son variables macroeconómicas, sí, porque la inversión se realiza a nivel gobierno, la realizan las empresas y la suma de todas las inversiones de un país es una variable macroeconómica. El consumo de todas las unidades independientes en un país forman el consumo macroeconómico.
y también todo el financiamiento que se lleve a cabo en empresas o familias, la suma de todo ello, ¿sí? Es una variable macroeconómica a través de la tasa de interés. Vamos a ver otros conceptos ya para ir cerrando esta parte. Otras variables macroeconómicas son la población económicamente activa. No sé si han escuchado estos conceptos, población económicamente activa, población económicamente inactiva. Bueno, conceptos muy importantes. Gis, ¿pudiera leer población económicamente activa? PEA, por favor. Población económicamente activa, PEA. Según el INEGI, es el total de personas de 12 años y más que están ocupadas o desocupadas, es decir, que tienen trabajo o que buscaron y no encontraron. Las personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar al salario del mercado. Gracias, muy bien. Bien, pues población económicamente activa ya se determina de los 12 años en adelante, ¿sí? Que ya están en condiciones de trabajar. Podemos decir, pero 12 años no es un menor de edad. Sí, es un menor de edad, pero la ley da ciertas condiciones para que un menor pueda emplearse. A veces no a través de un trabajo formal, porque todavía no puede aparecer en nómina o demás, pero puede llevar a cabo una actividad de apoyo, ¿sí? Lo vemos con los cerillitos, por ejemplo, ¿no? Que están en los súper. Al final ellos llevan un ingreso a sus hogares, a sus casas. Y sí, la ley permite que puedan trabajar bajo ciertas condiciones. Entonces, ellos ya son población económica activa porque ya generan ingresos. Gracias, Gis. Ale, por favor, población económicamente inactiva. ¿Cuáles son esos? Ale, si puede leer, por favor. Total de personas de 12 años o más que no realizan ninguna actividad económica ni buscaron trabajo, tales como estudiantes, amas de casa, jubilados, etcétera. Ale, ¿qué entendemos por esa población inactiva? Pues son personas que pueden todavía trabajar, pero o no han buscado un trabajo o no han encontrado. En su caso de que no han encontrado, se puede decir en los jubilados o en los niños que tienen 12 años. Sí, es decir, muy bien, Ale. Son personas que igual de 12 años en adelante que pueden trabajar, pero que no lo hacen por distintas razones. Una, estudiantes, porque se dedican a eso, estudiar y bueno, no voy a trabajar. Amas de casa, no, pues definitivamente se dedican a las labores del hogar y no generan ingresos. O las personas que ya trabajaron y bueno, ahora les toca estar en ese stand-by como son los jubilados. Todos ellos son población económicamente inactiva, ¿sí? Muy bien, gracias. A ver, Guadalupe, desempleo. ¿Está Guadalupe por ahí conectada? Maestra, pero no me aparece la diapositiva. Aquí, ¿no la logra ver aquí en la pantalla? ¿Desempleo? Ya. Sí, es que como mi internet se pone lento, pero... Ah, bien, bien, bien. No la logra ver. Ok. A ver, está Gis, está Sí, pero Ale, ya la puedo ver. a ver, va, ajá. Variables macroeconómicas, empleo, población económicamente activa. A ver, Ale, Según nada el más desempleo. A ver, perdón, desempleo. Ya las otras dos ya las leyeron. Desempleo. desempleo, dice, Ajá. desempleo está representando por la parte de la población económicamente activa que desean elaborar pero no pueden obtener trabajo. Okay. Sí, la población económicamente, o sea, personas de 12 años más que sí desean laborar, bueno, sobre todo mayores de edad que ya pueden tener un empleo como tal, que quieren laborar pero no encuentran, eso es estar desempleados. O sea, que realmente digas, quiero trabajar y no encuentro, eso es estar desempleado. La diferencia con la económicamente inactiva que no están buscando trabajo. Y subempleo, fíjense bien, ese es un concepto muy importante. Dice,
parte de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo debido a la presencia del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco, u ojo, subempleo porque no se está dedicando para lo que él se preparó. Ese es un subempleo. Por ejemplo, decimos, una persona que estudia para médico es médico, debería de desempeñarse como médico, pero como no hay trabajo, bueno, voy a tomar un taxi. Está subempleado. Se le dice así porque está tomando un trabajo, no acuerdo a su perfil, ¿sí? Entonces se le considera como subempleo. Igual, personas que trabajan como ayudantes, a lo mejor, no, pues estoy subempleado apoyando ahí en una tienda o demás. O sea, no es como tal un trabajo formal, sino un trabajo de una categoría menor. Por eso es subempleo. Ahora, cuando te ocupas en lo que te preparaste, es empleo. Si no va de acuerdo a tu perfil o tu preparación, es un subempleo, ¿sí? Entonces, por ahí va por ahí va el asunto. ¿Queda claro esto, muchachas? ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, son variables macroeconómicas también. Bueno, vamos a la parte de inflación. Fíjense, esa es muy interesante. Inflación es un fenómeno económico que consiste en un incremento generalizado y sostenido en el nivel general de precios de los bienes y servicios, ¿sí? La inflación nos pega en el poder de compra decreciente, porque si se suben los precios, pues ahora voy a comprar menos. Por ejemplo, un billete de 100 pesos, ¿sí? Hoy compro tantas cosas, 5 cosas, ¿no? Con 100 pesos. Mañana, quién sabe, a lo mejor ya no compré esas 5, ahora me dé para 4. Quiere decir que los precios del producto se fueron altos. Y eso es inflación. Y la inflación se mide por una tasa. Por eso viene aquí la tasa de inflación, dice, se mide el crecimiento porcentual de algún índice de precios durante un periodo. La tasa de inflación, entre más alta es, genera efectos negativos y reduce el poder adquisitivo. Deteriora el valor de los activos financieros expresados en términos monetarios. Definitivamente, entre más alta es la tasa de inflación, menos me rinde el dinero. ¿Y a través de qué medimos la inflación? A través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ese es un índice que me sirve para calcular cuánto ha aumentado la inflación de un periodo a otro. Ahorita, ¿saben ustedes que mes con mes el INEGI me da mi tasa de inflación? Puede ser que la conozca mensual, puede ser que la conozca anual. No sé si alguien sepa en cuánto estamos en tasa de inflación. Ya con eso terminamos. ¿Cómo está la inflación ahorita? ¿Qué fue lo que pasó con la inflación en época de pandemia también? Y decimos, bueno, ¿y a qué se debe la inflación? Bueno, la inflación va de que hay mucha emisión de circulante y hay poca producción de bienes y servicios. Entonces, hay mucho dinero, pero nuestros bienes y servicios del país no respaldan ese dinero. ¿Y qué pasa al haber mucho circulante? Pues los precios aumentan, ¿sí? Y se provoca inflación. Y ante eso, el Banco de México tiene que optar por medidas, como es el caso de, ¿qué hace como medida? Disminuye la cantidad de expedición de monedas y billetes y sube la tasa de interés altísima para que aquellas personas que quieran tener un financiamiento o créditos no lo hagan. O sea, al subir la tasa de interés, se frena la emisión de préstamos, de que circule más dinero. Entonces, hay varias medidas. Ahorita hemos controlado la inflación como al 7% anual, pero llegamos a una inflación en el 2022 del 8%, estaba pronosticada hasta el 9%. ¿Cómo se mide esto? Se mide de aquí, por ejemplo, estamos terminamos mayo, a 12 meses atrás vamos calculando la inflación. 6%, 7%, esa es la inflación anual. Ahora, si medimos la del mes, a lo mejor tengamos un 1%. Ahorita la inflación está controlada, pero en época de pandemias subió la inflación. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con esos conceptos macroeconómicos. Voy a subir esta presentación a la plataforma, muchachos.
y estén pendientes de la actividad. Yo creo que voy a poner de actividad, como fue teórico lo que vimos, a lo mejor algunas preguntas de las diapositivas, pero, ojo, les voy a dar unos links que es de inflación, que son de desempleo, que hay emitidos por el Banco de México y el INEGI, donde vienen ya los factores y les puedo preguntar, ¿a cuánto estuvo la inflación cerrando el mes de abril? Por ejemplo, ¿a cuánto estuvo? Y ustedes me van a consultar el portal o van a consultar ese portal y van a poner el dato. Porque esos links que yo les voy a dar son los autorizados. Luego se consultan otras páginas y no está tan precisa el valor. O sea, es disperso, pero cuando ya consultamos el Banco de México, el portal de inflación del Banco de México, ahí sí tenemos el valor real. Y además que nos va a servir para tener ya ese portal de inflación, pues para ocuparlo en la vida diaria. También les voy a dar el link ahí del INEGI que habla de tasa de desempleo. Les puedo hacer una pregunta. ¿En cuánto estuvo el desempleo en el 2021, hombres y mujeres? Les doy el link. Ustedes lo consultan y ponen el dato. O sea, voy a mandar unas preguntas y ustedes van contestando de acuerdo a lo que ahorita vimos y de acuerdo a los links que les voy a facilitar por ahí. ¿Alguna duda, chicas? No, maestra, ninguna. No, maestra. No, yo creo que la subo la actividad, tengo un poquito de trabajo, a lo mejor el fin de semana. Yo les aviso en el grupo y pues ya sería para entregar al viernes, ¿sí? Al viernes. Entonces, hay tiempo, no van a hacer muchas preguntas, les da tiempo de leer en la semana y con eso terminaríamos la unidad 1. La siguiente semana sí veríamos lo que es interés simple, interés compuesto. Ahí es un poquito ya más práctico, ¿sí? Pero eso ya lo vemos la siguiente semana, jueves, a partir de las 7:30. Bueno, entonces Ok, nos vemos entonces la próxima semana. nos Ok, vemos maestra. la próxima. La próxima semana estén pendientes nada más les mando mensajito en el grupo. Chicos, ya está la tarea arriba para que la hagan. ¿Sale? Les mando Ok, mensaje. gracias, maestra. Buenas noches. Cuídense Que mucho. tengan bonita Que pasen noche. bonita noche. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego. Descansen. Igualmente. Bye.